Habíamos visto cómo terminada la fase militar de la intervención de la Confederación Norteamericana y Británica en Irak, quedan una cantidad de interrogantes. Primero, no aparece Saddam Hussein y ahora ya vamos en la modalidad del oeste, en donde se busca vivo o muerto como se buscaban los forajidos en la época de los sheriffs, y esto da, digamos, poca claridad respecto de la operación de desarticulación del régimen que implicaba tomar preso a Saddam Hussein. No aparecen las armas químicas. Esto para los Estados Unidos no es problemático, pero para Inglaterra sí. Los ingleses tienen unos debates muy grandes porque al no aparecer las armas químicas no queda claro para qué se hizo el ataque si las armas de destrucción masiva no se encontraron. Esto a Inglaterra le ha generado situaciones deficitarias y hay debate respecto a por qué es posible que haya una falta tan grande de recursos para la seguridad social en Inglaterra y sin embargo haya plata para una guerra tan costosa como la guerra de Irak. Y lo mismo que haya huecos en Londres como si fuera, digamos, cualquiera de nuestras ciudades, cuando esa es una de las ciudades bandera que ellos tienen, cuando mientras tanto hay guerras en Irak. Entonces hay cuestionamientos muy profundos en la Gran Bretaña acerca de haber inflado la información sobre la peligrosidad del régimen deliberadamente para justificar el ataque y de haber comprometido a Inglaterra en un esfuerzo económico gigantesco cuyos resultados no son claros y cuyas causas parecen no serlo tampoco. Esto está generando profundos debates en la Gran Bretaña, que además se tuvo que enfrentar a la Unión Europea para poder respaldar esta intervención. Desde el punto de vista norteamericano no pueden presentar los resultados en la medida en que lo habían pensado. Entonces, todavía no hay una manera de encontrar cómo manejar la nueva situación iraquí. La situación humanitaria todavía sigue siendo muy complicada y todavía hay una situación fuera de control. Cada vez aparecen más y más soldados muertos y hay digamos, como un repudio de la población. Sostener un ejército de ocupación es costosísimo porque compromete una cantidad de recursos y los Estados Unidos en este momento están en recesión. Entonces, para ellos, cada día que se mantengan las tropas de ocupación en Irak es un día más de costos altísimos. La recuperación del petróleo iraquí, que pensaban que se podía hacer rápidamente, no puede hacerse tan rápidamente porque después de 12 años de embargo y de la cantidad de guerras que han tenido, la infraestructura petrolera estaba devastada y eso no se puede recuperar así nomás. Y una vez que se recupere, ¿cómo se van a manejar esos recursos? Tratar de implantar instituciones que en Europa y en Estados Unidos tienen toda una trayectoria histórica, una razón de ser, una construcción como proyectos y como sociedades, en pueblos tan distintos, con orígenes tan diferentes como los que tienen los pueblos del Medio Oriente, es como un trasplante de una historia a otra, donde una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, estas instituciones democráticas que los norteamericanos han construido funcionan en Norteamérica, pero en Irak es otro tipo de composición. Allá la mayoría son chiitas. Los chiitas son fundamentalmente teocráticos. Estados Unidos rechaza un régimen teocrático, pero la teocracia sería la voluntad de la mayoría, si la mayoría son chiitas. Y de ser así, inmediatamente estarían en consonancia con Irán, con Persia, donde es el centro del chiismo mundial. Entonces, en lugar de liberar, digamos, un país para hacerlo proclive a sus intereses, crearían un bloque histórico concreto con los dos países más petroleros que hay, que son Irán e Irak. Entonces, es muy difícil, digamos, la coyuntura. Cada vez queda más complicado porque al no aparecer las armas de destrucción masiva, entonces quedan como si fuera un problema del régimen. Pero si usted puede desarticular un régimen porque no le parece, ese también es un argumento muy complicado. Entonces, en este momento hay muchos interrogantes respecto a la posguerra de Irak, porque no hay ninguna claridad y cada vez la hay menos sobre las causas que la llevaron, sobre los resultados concretos,
no hay una manera en que el pueblo iraquí, precisamente habían intentado no tocar esa región porque era la caja de Pandora. Pues ahorita está abierta la caja de Pandora. Ahorita viene el problema del Kurdistán, y el problema del Kurdistán implicaría desmembrar a Turquía o a Siria o a Irak o a todos ellos a la vez para que existiera el Kurdistán. Entonces eso se desató ahorita. El problema de los chiitas los junta con Irán y da un bloque histórico complejo. Entonces aquí estamos ante una caja de Pandora que nadie sabe cómo va a poder llevar, y los norteamericanos no parecen saber controlar porque es completamente distinta su percepción del mundo. Y lo que sí está pasando es que cada día empiezan a aparecer más y más soldados muertos. Entonces, cuando usted coge la lógica de una ocupación, usted empieza a sospechar de toda la población porque cualquiera puede ser un enemigo, y usted empieza a sentirse atacado por la población, pero usted se supone que es un ejército de liberación, que había ido allá para liberarlos, y se siente asediado por ellos. Ese doble carácter de ocupación y liberación, y esa resistencia a través de manifestaciones y a través de emboscadas que parece presentarse diariamente, ponen en una situación muy complicada la presencia de las fuerzas de la ocupación en Irak día tras día. Entonces esto está, digamos, en una situación muy incierta y no parece haber, digamos, como una salida clara y próxima a esta posguerra iraquí. Ahora, para nosotros estas coyunturas son absolutas, son los noticieros, son las cosas que pasan todos los días, pero para pueblos que tienen 5.000 años de historia, que han visto pasar todas las civilizaciones, esto es una brizna en el tiempo, esto es un pedacito, esto es lo que está pasando en este momento, pero ellos han visto llegar y salir a todo el mundo de allá. Ellos han sido imperio, han visto los imperios, ellos fueron Babilonia y fueron Asiria y fueron Caldea, ellos vieron llegar a los otomanos, quedarse y acabar y irse luego, cuya disolución provocó todos los problemas, vieron llegar a los ingleses, vieron partir a los ingleses, vieron llegar a los franceses, vieron partir a los franceses, ahora volvieron a ver llegar a los ingleses, que otra vez los ingleses están acá. Estos pueblos han traspasado todos los tiempos de la historia. Entonces, lo que está pasando ahorita es muy importante en términos de, digamos, de los resultados que vaya a generar en el futuro, pero es una brizna en la historia inmortal de estos pueblos que han atravesado tantos siglos de civilizaciones. Entonces, ahorita están en una coyuntura delicada, porque la fórmula de lo que pase con Irak es, digamos, como una especie de laboratorio de cómo se van a dar estas nuevas tendencias históricas en un mundo que en este momento se está viendo unipolar. Entonces, ahí, digamos, ellos van como en la cuerda floja porque todavía no hay claridad de nada de lo que está pasando. Además, todavía no ha pasado tiempo suficiente para poder evaluar con más elementos lo que está pasando. Por el momento, la incertidumbre sigue siendo total. El saqueo ha sido una de las cosas más lamentables porque es el patrimonio de toda la humanidad volando por ahí. La UNESCO lo único que pudo hacer fue declarar que el saqueo no puede permitir que ningún museo tenga piezas que vengan de Mesopotamia porque se consideran piezas adquiridas a través de huaquería, por lo menos para proteger de alguna manera, pero es irreparable lo que se perdió en todo el saqueo y en el caos y en el desorden y en la no previsión de la protección del patrimonio cultural y de la protección de la población, sino solamente en la previsión de qué se iba a hacer con los pozos de petróleo una vez que se entrara en el territorio iraquí. El sistema de recompensas deja mucho que desear en términos de los resultados efectivos de una invasión que se hizo en esos términos. Ahora, uno de los resultados que tendría que verse de manera inmediata después de la guerra de Irak es la hoja de ruta. Nosotros habíamos hablado en el programa pasado cómo la hoja de ruta tenía una gran cantidad de dificultades de funcionamiento porque apenas era una agenda de aproximación en medio de un conflicto gravísimo. Sin embargo, a pesar de eso, en el programa pasado, eso no tenía todavía ningún para dónde y ningún para cómo. Resulta que en esta semana la hoja de ruta avanzó de una manera impresionante.
En esta semana ya el ejército de Israel desocupó Belén, volvió a entregar, porque ¿qué es lo que pasa? Había una serie de territorios que se habían pactado en los acuerdos de Oslo como parte de la autonomía palestina. Esos territorios fueron reocupados por el ejército israelí a partir del recrudecimiento del conflicto, cuando Ariel Sharon se paró en la explanada de las mezquitas y empezó, digamos, la fase ya más aguda de confrontación. Entonces ahora lo que hicimos fue desocupar Belén. Se entregó la carretera central. La carretera central es la que permite el tráfico de los palestinos dentro y fuera de las zonas ocupadas por Israel, porque es que los palestinos están, digamos, dentro de como una especie de colmenas, pero las carreteras las controla Israel. Entonces, en la medida en que Israel cierre las carreteras, los palestinos quedan atrapados. La entregar la carretera central es indispensable para el libre tránsito de los palestinos. Estos pasos fundamentales que de suyo parecían muy difíciles de lograr, se han completado en esta semana. La hoja de ruta se hace sobre la posguerra iraquí, digamos, como una manera de mostrar resultados también en la política del Medio Oriente, y como una forma de mostrar que efectivamente se pueden cambiar cosas o se deben transformar cosas allá. Entonces, bajo una presión enorme, se presenta la aproximación, por lo menos para que se siente. Ya con el despeje de la ciudad de Belén, con el despeje de la carretera, con la promesa de empréstitos para reconstrucción de Palestina, porque hay una gran cantidad de territorio palestino destruido por todas las retroexcavadoras y la política, digamos, de destrucción de viviendas que Israel ha tenido contra Palestina a lo largo de toda esta época de confrontación, porque como se daba esa retaliación entre, por un lado, la bomba en los buses, y por el otro lado se contestaba con el misil en las calles y con la destrucción de viviendas y las aplanadoras pasando por encima de los barrios. Entre una y otra cosa, Palestina está prácticamente destruida, su economía está afectada. Entonces, ahorita se está hablando ya de empréstitos para reconstruir Palestina de la situación tan terrible en la que se encuentra en este momento. Ahora, aquí todavía no tocamos problemas de fondo, es decir, no tocamos el retorno de los palestinos, 3,5 millones de palestinos que están en el exilio y que al retornar crearían, digamos, una muy compleja situación demográfica, pero que tienen derecho a esa tierra porque esa tierra es de ellos también. Y en la misma medida en que la utopía del Estado de Israel contemplaría el que habría una tierra para todos los judíos a donde ellos pudieran llegar, los palestinos tienen derecho a esa tierra también. Entonces, el retorno es uno de los puntos, eso no se ha tratado. Jerusalén, el otro punto clave, Jerusalén, que los judíos lo tienen como su capital, que los palestinos lo reclaman como la capital de su futuro Estado y que la ONU lo reclama como una ciudad de patrimonio de la humanidad universal, abierta a todos, aún está en cuestionamiento. Digamos, lo grueso es básicamente el retorno y Jerusalén. Hasta allá no hemos llegado, pero estamos en una situación como la de Oslo, es decir, estamos en el momento en que estaban antes de la reinvasión de los territorios, y esos avances se lograron en solo una semana, cuando en los últimos 2 años no se había avanzado absolutamente nada. Entonces la hoja de ruta cogió esta semana una dinámica y una aceleración en el proceso que no parecía previsible cuando empezamos a hablar de ella la semana pasada, en la cual las cosas no tenían una perspectiva inmediata y en este momento la están teniendo. Entonces, aparentemente está empezando como a fabricarse las condiciones de una salida, y ya los mismos que torpearon en el otro momento los acuerdos y que en otro momento crearon las provocaciones, están hablando hoy de paz, están hablando hoy de aceptación de los términos de los acuerdos y están hablando de conciliación. Esos términos no se habían vuelto a usar. Ya están contemplando treguas de parte de fracciones del Hamas, de los grupos del Hamas que están empezando a contemplar la posibilidad de una tregua.
Entonces, digamos, se han desbloqueado factores muy importantes. Todavía faltan cosas de gran envergadura, pero están empezando a aparecer salidas en una situación que no tenía ninguna hasta hace muy poquito y llevaba alrededor de 2 o 3 años de estancamiento, de confrontación y de agudización del conflicto. Entonces, digamos, esa es una parte importantísima. Lo mismo, ellos tienen un conflicto tan largo que esta es esta fase del conflicto, porque pues para ellos han pasado los últimos 48 años en guerra a partir de esto y están de nuevo en un camino que los acerque a una posibilidad de convivencia. Y eso siempre es una esperanza y eso siempre es muy importante, porque la lógica del exterminio, de irse los dos pueblos a pique, exacerbando el odio hasta las últimas consecuencias, es una de las dinámicas más destructivas y más estériles que los pueblos puedan enfrentar en los terribles y diversos y turbulentos caminos de la historia. Entonces la hoja de ruta va saliendo adelante poco a poco, pero va saliendo adelante a pesar de las grandísimas dificultades con las que se inició. Los demás países del Medio Oriente están intentando cada uno ver cómo se reacomoda dentro de las nuevas circunstancias. Irán en este momento enfrenta una profunda reforma interior. Irán tiene un problema gravísimo en la medida en que Hatami subió como reformador, subió por la revolución de los blue jeans, subió para dar una conciliación entre Oriente y Occidente. Y ahora resulta que, por un lado, toda la ortodoxia, digamos, el ala más conservadora de los chiitas, de la iglesia, de los clérigos chiitas, se opone a toda reforma. A este le pasa lo que le pasa a los reformadores. Los reformadores resultan demasiado tibios para los cambios por los cuales se les llevó al poder. Entonces, de esta manera, desde el punto de vista de la reforma, sienten que Hatami se ha quedado muy corto en reformar y modernizar en términos de, digamos, de conciliar lo que es Irán con el mundo, con el resto del mundo. Desde el punto de vista de los ayatolas, es un tipo que ha generado procesos de modernización demasiado fuertes. Entonces, hay una profunda división al interior de Irán en el asunto de las reformas, por un lado. Por el otro lado, Irán irradia el mundo chiita de Irak, porque los iraquíes son en su mayoría chiitas, porque las ciudades sagradas quedan en Irak y porque es desde Teherán, desde donde la fe se imparte y los lineamientos históricos se imparten. Eso los pone en la mira de los Estados Unidos en la medida en que ellos están tratando de impedir la subida de un régimen chiita, pero los chiitas son la mayoría del pueblo iraquí y si se han de escuchar sus voces, tiene que haber una respuesta acerca del significado y el peso del chiismo, distinta del hecho de que no son instituciones occidentales, porque ellos no tienen por qué ser occidentales, no tienen la obligación de serlo, y el viejo dilema entre la modernidad y la tradición se pone una vez más de manifiesto en estas coyunturas, porque si usted se tiene que esperar hasta que ellos tengan instituciones democráticas para poderse ir de ahí, y en la medida en que no las tengan usted todavía no se puede ir de ahí, puede que no las tengan nunca, porque puede que ni siquiera las necesiten, porque ellos toda la vida han tenido otra forma de gobernarse y llevan 5.000 años existiendo. Entonces, en un momento dado, cuando se hace una imposición sobre un modelo histórico o se desconoce una tradición demasiado arraigada, se pueden meter en dinámicas muy difíciles de manejar. El chiismo es mayoritario, es muy importante, es parte de digamos, de toda la irradiación religiosa de ellos y no se puede desconocer por decir que no es occidental y por decir que no es democrático. Ellos no tienen por qué ser occidentales, ellos no lo son y no han aspirado a serlo. Entonces, Irán se ve de nuevo en la coyuntura. Ahora, Irán e Irak juntos
en este momento en que el destino los vuelve a acercar. En total tendrán una producción de petróleo gigantesca, donde llegara a establecerse una alianza entre los dos, porque Irán produce 6 millones de barriles de petróleo diarios y la producción iraquí todavía no se ha calculado cuánto podría ser a pleno vapor. Entonces, el petróleo sigue siendo el gran interrogante y la razón por la cual están las fuerzas de ocupación allá en este momento. Entonces, Irán, dentro de su propia coyuntura de reformas, también está muy pendiente de la situación en Irak porque la afecta directamente, porque en el momento en que la sitúen en la lista del siguiente país a agredir o a invadir, inmediatamente se meterían en un conflicto mucho más grande. Irán no es un país que haya pasado 12 años de embargo, es un país que ha sobrevivido una revolución que logró sobreponerse a todos los cambios históricos, que se fortaleció con el tiempo, que ha tenido su control sobre la producción petrolera. Es un país fuerte, pujante y que de todas maneras tiene todo un peso histórico y político muy grande. Pues digámoslo, ellos son una de las civilizaciones más poderosas, los hemos visto desde los tiempos de Zoroastro, en que ardían los fuegos sagrados que llevan 2500 años prendidos en las cavernas de las rocas en Irán, sin que nadie los prenda, fuegos que arden del centro de la tierra. Los hemos visto con Jerjes y con Darío, los hemos visto con el chiismo, los hemos visto en todas las condiciones históricas, hemos visto una y otra vez cómo los romanos no los derrotaron, cómo ningún pueblo realmente pudo con ellos, cómo cuando se convirtieron al Islam se convirtieron en sus propios términos y crearon su propia visión del Islam, cómo influenciaron el mundo árabe a través de su cultura, cómo a través de los versos de Omar Khayyam y a través de todo su legado de civilización los árabes tomaron de ellos gran parte de lo que constituyó su grandeza. Estos pueblos con esta trayectoria tan supremamente amplia están en este momento enfrentando la coyuntura de qué les va a pasar en la posguerra iraquí. Entonces están listos a ver qué es lo que pasa, alerta a ver cuáles son los giros geopolíticos que se tomen en este momento, porque si les da por invadirlos o por atacarlos o por considerarlos parte de las amenazas de la región, entonces pues ellos tienen que saber de qué trata eso y cómo es la cosa, porque también si se ponen en el argumento de que al no haber unas instituciones democráticas en Irak son un peligro para la región y que por lo tanto no se pueden ir hasta que no las haya, no parecería que hubiera un final para el tiempo de la ocupación, y el tiempo de la ocupación tiene que definirse en términos muy concretos para que haya una posibilidad de estabilización en la región después de toda la fuerza que se ha roto y que se ha generado a partir de la invasión. Entonces, con este cambio de signo, cada uno de los países del Medio Oriente está viendo a ver cómo se reacomoda dentro de la actual coyuntura y qué va a hacer al respecto. Entonces, cada uno de ellos tiene lo suyo. Líbano está intentando salir adelante y que no se lo traguen los conflictos que le permitan su proceso de reconstrucción. Sigue invadido por Siria, sigue siempre bajo la amenaza del proyecto de la Gran Siria, que pueda en un momento dado atravesarlo, pero tratan de sobrevivir. Ahora que Israel se fue, tratando de sobrevivir como país, desligándose del conflicto entre Palestina e Israel, que tanto daño le hizo durante su guerra civil. Entonces ellos lo que están tratando de hacer es encontrar su propio camino y tratar de que todos los conflictos que en este momento bullen a su alrededor no los salpiquen, para que ellos puedan salir adelante con su cedro, su tradición, su historia milenaria y volver a ser lo que en una época se llamó la perla del Medio Oriente, lo que fue la perla del Mediterráneo, recuperar su industria turística, recuperar ese carácter cosmopolita, ese pasado glorioso, no tan lejano, de un pueblo que fue el crisol de civilizaciones del Mediterráneo oriental. Líbano está buscando esa salida en su historia. Yeah.
Al igual que el Líbano, Jordania también tiene una situación muy delicada porque los palestinos son hashemitas igual que los jordanos. Hay una gran cantidad de población palestina en Jordania y muchas veces se propone que el Estado palestino se haga en tierras jordanas. Digamos que de una vez se acomoden allá, como si fuera un problema árabe. Resulta que los árabes los han acogido, pero también los han expulsado según los vaivenes de su geopolítica. Entonces, lo que está haciendo Jordania es tratando de subsistir más allá de los conflictos, digamos, como estos conflictos engloban a toda la región, cada uno trata de sobrevivir dentro de su parcelita, a ver si logra una viabilidad dentro de su propio terreno. También Jordania está buscando recuperar el turismo y está buscando reactivar una economía alrededor de todos los tesoros que en ella se encuentran y tratando de desligarse un poco del asunto de lo que esté pasando en ese momento en Palestina, a pesar de que está íntimamente metida, pues porque la margen occidental del río Jordán, Cisjordania, es parte de los territorios que se le quitaron a Jordania en la Guerra de los 6 días. Digamos, aquí hay un montón de países que están ligados al conflicto, pero que también tienen sus propias dinámicas. Egipto ya no puede seguir al margen de todo lo que pasa en la región, porque sigue siendo una pieza clave, y la Franja de Gaza se la quitaron a Egipto en el 67. La Franja de Gaza correspondería a los territorios autónomos de Palestina, lo mismo que la margen occidental del río Jordán llamada Cisjordania, pero Cisjordania formaba parte de Jordania y Gaza formaba parte de Egipto. Y eso de todas maneras eso todavía sigue siendo así. Y esos son los territorios de la futura autonomía palestina. Por el otro lado, pues Egipto ya tiene que tener, digamos, como una posición cada vez más clara porque Egipto ha significado todo. Egipto significó, por un lado, la más antigua de las civilizaciones y la más perdurable. Por otro lado, los tiempos fundamentales del Islam. Por otro lado, uno de los hitos más importantes del panarabismo, y el proyecto de Nasser se convirtió en la concreción más alta del proyecto del panarabismo. También fueron ellos quienes renunciaron al panarabismo y quienes empezaron los acuerdos de Camp David, que empiezan a desbloquear, a dar por lo menos una salida a la paz en el Medio Oriente. Entonces, Egipto es demasiado importante y simboliza demasiadas cosas para que no tenga una palabra mucho más clara en esta coyuntura que se está dando en este momento. Entonces ellos están mirando cómo va la baraja, pero ellos están metidos en el corazón de todo lo que pase, porque además son los representantes de todas las diferentes tendencias históricas que se han venido dando en la zona. Siria, que es otro papel fundamental. Siria ha sido fundamental pues desde todos los tiempos. Siria ha sido primero el proyecto de la Gran Siria, que es como, digamos, el implante original. Después del proyecto de la Gran Siria, Siria fue, durante el tiempo del Islam, pues en tiempo de los omeyas, Damasco era el centro del mundo de la dinastía de los omeyas, y entonces desde ahí ellos fueron los que organizaron el Islam cuando se murió el profeta, los que van a continuar y van a organizar y a montar el Islam después de la muerte de Mahoma, pues son los sirios, porque son los omeyas y lo hacen desde Damasco. Posteriormente lo harían los iraquíes desde Bagdad, pero en principio son los omeyas y ellos son los que van a sentar las bases del Islam. Los abasides le darán su esplendor, los omeyas le dieron su concreción histórica, y esos son los sirios. Los sirios también son los inventores del panarabismo. Esa doctrina es siria. Va a tener su alcance máximo en Egipto, pero esa doctrina es siria, y desde allá surgió. Siria, durante la Guerra Fría, siempre estuvo aliado con la Unión Soviética y fue uno de los más beligerantes enemigos de Israel durante los tiempos de las guerras. Ahora, cuando a Siria se la pone en la mira de un posible estado terrorista, se le pone en pie, en guardia, respecto de cómo van a continuar las dinámicas de la presencia de Occidente en la región. Porque si la siguiente vez ya es para invadir a Siria, pues ellos tienen que saber qué es lo que está pasando ahí, para dónde van las cosas. Entonces Siria está, digamos como en pie
está pendiente de todo porque ella puede ser la siguiente si estas lógicas continúan de la manera como se han venido presentando, y entonces se le acusa o de darle refugio a Hussein, o de darle refugio a los terroristas, o de, digamos, cualquiera de las implicaciones que la coordenada de la lucha antiterrorista pueda tener sobre Siria. Es algo sobre lo cual ellos están profundamente atentos, porque eso en cualquier momento puede dar un viraje que se venga contra ellos. Entonces Siria está mirando cómo es la cosa. A Siria le deben los Altos del Golán, que se los quitaron en la guerra del 67, y Siria debe la mitad del Líbano, que la tiene invadida y no se ha quitado de ahí. Entonces, pues aquí unas y otras están en veremos, digamos, porque una de las condiciones Siria tendría que abandonar en algún momento Líbano si quiere una negociación seria con los Altos del Golán, en un momento dado. Pero como Siria sostiene que la Gran Siria era el proyecto original, y en el proyecto original Líbano no existe, entonces Siria de todas maneras tiene muchísimas cosas que jugar y está en una situación delicadísima, en la medida en que la coordenada de la lucha antiterrorista en un momento dado la puede hacer ver en el centro de la jugada. Arabia Saudita, el más incómodo de los aliados de los Estados Unidos, tiene una posición muy difícil de mantener. Tiene todo el petróleo del mundo, ha surtido el petróleo a los Estados Unidos durante décadas, ha sido su principal aliado, pero también es la fuente original de sus principales enemigos ideológicos. En la medida en que es de allí de donde se originó el Al-Qaeda, en la medida en que es de allí de donde surgió Osama Bin Laden, en la medida en que los atentados se continúan en este momento en Arabia Saudita, se vuelve un aliado sumamente incómodo porque siempre ha sido incondicional de Norteamérica, pero tiene grupos por dentro cuya fuerza nadie puede medir con claridad. Pero en todo caso, los últimos atentados que se hicieron no se pudieron haber hecho sin que se contara con un apoyo importante de parte del régimen. Ahora, el argumento de un régimen oprobioso, el régimen de Arabia Saudita es un régimen absoluto, es un régimen a la fuerza. La situación de la mujer en Arabia Saudita es absolutamente degradante, solamente que tienen muchísimo dinero, entonces están en jaulas de oro. El argumento de que un régimen oprime a un pueblo se podría cumplir en Arabia Saudita con todo rigor. Ese argumento de que los regímenes oprimen a los pueblos y que por eso hay que tumbarlos, en rigor se podría aplicar exactamente lo mismo en Arabia Saudita. Y al haber comprometido el territorio saudí durante la guerra del Golfo Pérsico, pues desataron estas profundas tendencias que se deslindaron del origen sunita, que era lo que los árabes sauditas habían hecho, era fortalecer las extremas del sunismo para enfrentarlos a la revolución chiita iraní. Esas extremas del sunismo se les fueron de las manos después de que en tierras del profeta estuvieron las tropas norteamericanas. Ahí ya no pudieron controlar eso, y esas extremas ya cogieron un carácter mucho más internacional, menos local, y en esa medida se deslindaron de Arabia Saudita y no las pueden controlar. Ellos no las pueden controlar. Y son el origen y sin embargo son los más grandes aliados de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos busca un aliado con una igual cantidad de petróleo, menos difícil de manejar de lo que en este momento sea Arabia Saudita. La guerra del Golfo Pérsico la financiaron entre los saudíes y los Emiratos Árabes del Golfo. Esta se supone que la va a financiar el petróleo iraquí, pero para que eso suceda tienen que poder apoderarse de él, comercializarlo, venderlo y hacerlo fluir para que puedan recuperar todo el gasto que significó esa invasión. Entonces, en este momento, Arabia Saudita está en una posición muy difícil entre sus fuerzas internas más profundas y su situación estratégica como aliada de los Estados Unidos en la región. Los demás países del Golfo Pérsico están intentando sobrevivir, los Emiratos, que siempre han estado, Kuwait se ha logrado proteger sobre la base de la alianza con los Estados Unidos, porque si no, Irak realmente se lo hubiera tragado y no lo hubiera devuelto, y eso es,
una realidad tangible. Y en último término, durante la guerra de Irak, durante la invasión, fue desde el único punto desde donde se podían realmente establecer las tropas, desde Kuwait, porque desde Turquía la situación era muy complicada. Turquía se ve comprometida en este mapa de una manera muy complicada. Turquía, si surge lo del Kurdistán, Turquía queda desmembrada, porque de los 25 millones de kurdos, 15 millones viven en Turquía. Así que para Turquía, el problema del Kurdistán es un asunto de integridad nacional. Para ellos la palabra separatismo está prohibida por constitución. Y para ellos es sumamente complicado el asunto del Kurdistán. Ellos fueron aliados de los Estados Unidos durante la invasión a Irak, y los kurdos también. Y esos no pueden ser aliados los dos al mismo tiempo porque son enemigos entre sí. Aspira a llegar a la Unión Europea. La Unión Europea no la quiere dentro de sí, pero ella es el punto definitivo. Nadie puede ir o venir de Oriente ni de Occidente sin pasar por Turquía. Turquía, con su carácter euroasiático, está siempre en el corazón de todas las diferentes tendencias que pasan en el Medio Oriente, porque ella es precisamente el punto en donde se intersectan esas tierras. Entonces Turquía, entre su aspiración a la Unión Europea, entre su profunda raíz islámica, entre los conflictos que tiene con los kurdos, entre las alianzas con los Estados Unidos, Turquía responde a un montón de fuerzas a la vez que la hacen bastante impredecible a la hora de las alianzas. Todos estos pueblos están buscando una salida dentro de las actuales coyunturas. Mientras el petróleo sea la fuente energética de la sociedad industrial, estos pueblos están en la mira de todo orden mundial. Cada orden mundial se estrena en el Medio Oriente. A ellos les ha tocado la premier de todos los órdenes mundiales. A ellos les tocó en premier también la Guerra Fría, a ellos les tocó la caída de la Guerra Fría, que se expresó en la Guerra del Golfo Pérsico. Allá se estrenan todos los órdenes mundiales porque esta es la gente que posee el petróleo. Entonces, mientras eso siga siendo así, mientras no haya una fuente alternativa para poder abastecer la sociedad industrial que no dependa del petróleo, estos pueblos están totalmente involucrados en cualquier cosa que pase. Entonces todos los órdenes mundiales les caen a ellos por encima, les pasan a ellos por encima. Todo se trata del control de los recursos que ellos tienen, que es el gran petróleo, que es el que determina que los pueblos lleguen a la recesión o puedan salir adelante o tengan bonanzas. Todo eso lo determina esa sustancia que ha sido su fortuna y también su maldición, que es la razón por la cual ellos han tenido una boyancia económica gigantesca como no habían conocido en los tiempos modernos, pero a la vez la razón por la cual todas las intervenciones geopolíticas les caen a ellos encima. Eso es lo que hace que los rastreen las potencias, que se los repartan, que los dividan, que los declaren protectorados, que les busquen fórmulas para disfrazar de otras formas y de otras maneras el viejo truco de querer apoderarse de los recursos petroleros que esta gente posee. Así que ellos lo que tratan es de sobrevivir en una coyuntura tan difícil como la que significa estar en el centro de 3 continentes y poseer el recurso que abastece al mundo de energía. Entonces ellos en esta época tratan de sobrevivir a eso, y toda la época de la modernidad han estado marcados por el petróleo. En otra época estaban marcados por la geopolítica cuando eran la ruta de los británicos hacia la India, pero ahora están marcados por el petróleo y eso va a determinar cuáles son sus relaciones, sus alianzas y los tipos de invasiones que tengan. Estos pueblos han sobrevivido a muchas cosas, han visto pasar muchísimas tormentas de arena, han dejado un legado de civilizaciones muy grandes. Es a través de ellos que conocimos el álgebra, los algoritmos, los logaritmos, los trasplantes de córnea, la cámara oscura. Es a través de ellos que conocimos cantidades de secretos de la matemática y de la arquitectura.
es a través de ellos que conocimos la poesía y las historias de las 1001 noches, es a través de ellos que hemos conocido un gran bagaje, las universidades, de lo que Occidente considera hoy tesoros de su propia cultura, pero que son del origen de estos pueblos. Estos pueblos han aportado a las civilizaciones un legado impresionante desde Asiria, desde Caldea, desde Sumeria, desde la escritura cuneiforme, desde los tesoros de los tiempos en que florecieron los jardines colgantes de Babilonia, desde los tiempos del antiguo Egipto, desde los tiempos de Canaán, de Mesopotamia. Estos pueblos han dejado un legado gigantesco. La cultura judía, por sí misma, basa la mitad del mundo occidental. Ella ha aportado pensadores de una talla gigantesca y ha aportado pensadores que han transformado el curso de los acontecimientos y la historia del pensamiento de la humanidad. Viene en una parte importantísima de la cultura judaica y de la tradición judaica y de los filósofos que ellos tuvieron como Maimónides y toda la manera como ellos han irradiado a lo largo de los tiempos un bagaje de conocimiento, de cultura y de civilización altísimo. Estos pueblos que hoy atraviesan conflictos tan complejos y que están en la mira de los órdenes mundiales, son los herederos de las civilizaciones más elaboradas y más refinadas que hayamos conocido durante mucho tiempo. Entonces, ahora que enfrentan tantos conflictos, es importante no perder de vista su grandeza. Habíamos dicho al comienzo de la serie que cuando los pueblos atravesaban conflictos demasiado grandes, solía vérseles solamente en sus conflictos, solía vérseles solamente en la noticia y en lo que atraía la atención mundial por el grado de efervescencia y de explosividad que tenía, y se perdía de vista la grandeza de estas civilizaciones. Por eso, en este momento es importante, más allá de la coyuntura, del momento presente, de la brizna de tiempo, que significa lo que en este momento es noticia, no perder de vista la grandeza, la magnificencia, el poderío de pueblos que han inventado mundos enteros, civilizaciones magníficas, monumentos esplendorosos, pensadores de grandes tallas, catedrales de pensamiento y grandes monumentos de la arquitectura. Desde los persas, estos pueblos son los legados de las más profundas civilizaciones y deben verse siempre a través del crisol de la grandeza, por profundos y grandes que sean sus conflictos. Entonces, así, de esta manera, mirándolos en lo profundo de sus civilizaciones, sobre los crisoles de la eternidad de los tiempos, sobre los 5000 años que hace que habitan la tierra, nos despedimos de la historia del Medio Oriente, dejando el legado desde los jardines colgantes, desde Nínive, desde Babilonia, desde Asur, desde Egipto, desde Canaán, desde los cerros del Líbano, desde la grandeza de estos pueblos sagrados cuyas religiones han irradiado el planeta entero. Nos despedimos de ellos con toda magnificencia, esperando para su futuro tiempos mejores de los que han vivido en los tiempos hasta ahora pasados, y esperando para ellos que su grandeza siempre, siempre se preserve. Entonces, desde las arenas del desierto y desde la inmortalidad de estos pueblos que han visto los soles del comienzo y del fin de todos los tiempos, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo.